las 7 de la mañana con 59 minutos, día martes, día en que nos visita la doctora Mariela Argañarás de Argañarás y Rosa, abogada especialista en Derecho Previsional y Laboral. Buen despertar, doctora. Muy buen despertar, chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo anda, Buen doctora? despertar, buen diciembre, doc. Buen diciembre. Vamos a arrancar diciembre con todo, como si no estuviéramos cansados. Obviamente. Me encantó porque cuando llegó la doc acá entre bambalinas dijo, y llegamos a diciembre, doc, llegamos a diciembre. ¿Viste? Un abrir y cerrar de ojos. Sí, pero Sí. espera, llega el 2026 y vas a decir así, marzo, julio, diciembre, así se pasa el tiempo. Hoy hablemos de conceptos no remunerativos y los efectos en la jubilación, esto que pregunta mucho la gente, ¿cuándo es en negro? ¿Cuándo es en gris? ¿Cuándo es en blanco? Exactamente, es un tema que de verdad pregunta mucho la gente porque agarramos el recibo de sueldo y vemos todo lo que dice NR, adicional, suplemento, con el nombre que sea, pero al costadito dice NR. Eso significa no remunerativo y no se hace aportes previsionales por ese monto. Ahora, si agarramos un recibo de sueldo y nos fijamos el monto, cuánto es lo que nos están pagando como NR, no remunerativo, eso es negro, definitivamente, ¿no? Le dicen gris. La verdad que yo tampoco sé cuándo es gris. Para mí o es blanco o es negro, extremista, pero es que es real. Lo que está en blanco va con aporte previsional. Lo que dice NR no tiene aporte previsional. Entonces digamos que es negro, ¿sí? O sea, sí te lo están pagando, está blanqueado en el recibo de sueldo, pero no tiene un aporte previsional. Después en la jubilación se va a ver eso. Totalmente. Ahí es donde viene la pregunta o la decepción, porque la gente se va a jubilar y obviamente ya sabemos que es entre un 55 y un 65% el porcentaje, porque la ley no te da un porcentaje, sino que aplica una fórmula que después en los hechos nos termina dando más o menos ese monto en las jubilaciones. Ahora, es, para simplificarlo, prácticamente la mitad de lo que cobrabas cuando estabas en actividad. Bueno, pero tampoco es la mitad de lo que cobrabas de bolsillo. Claro. Entonces ahí viene también la decepción de la gente, porque dice, no, tampoco me da la proporción del 55, Antes 65. de los descuentos, digamos. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que la jubilación se calcula exclusivamente sobre los montos remunerativos. Entonces, si vos te fijas en tu web de ANSES, entras a tu historia laboral, fíjate cuánto tenés declarado de sueldo. Porque hoy la tecnología nos permite, y el Estado que blanqueó todo este tipo de cuestiones, ingresás a tu usuario de ANSES y vos podés saber cuál es el monto declarado de tu sueldo. Entonces, la mayoría de la gente tiene declarados 200, 300, 400 mil pesos y están cobrando un sueldo de bolsillo de 1,5 millones, 1.200.000. Por lo tanto, ANSES trabaja con la información que tiene. Es más, por esto mismo de la tecnología, vos vas a ANSES y si te figuran los aportes te dicen ni hace falta la certificación de servicios, salvo que sea algún tipo de servicios especiales como docentes, construcción, mineros, ese tipo de cosas, recién ahí te exigen que lleves la certificación de servicios. Si no, no, entonces ANSES trabaja con la información que tiene para calcularte la jubilación. Si en ANSES simplemente figura un monto mínimo que, según nuestros cálculos, la mayoría de las veces lo que está blanqueado llega entre un 20 y un 30% de lo que cobras. Así de bajo es, ¿sí? Entonces, un consejo para la gente que está trabajando, fíjense para que no se sorprendan, porque acá después viene la otra pregunta, bueno, ¿y qué hago? ¿Le exijo a mi empleador? Mira, eso también es un tema polémico. Esto se da sobre todo en el Estado, vos decís el empleador y ahí hay que ir entre el Estado, digamos. Es todos, en el ámbito privado también, porque tenés muchos rubros, muchas ramas que negocian aumentos, y los aumentos se negocian muchas veces con estos adicionales suplementos, incrementos, pero no remunerativos, ¿sí? Entonces, claro, a la hora de negociar un salario y demás, el peso para el empleador de los aportes y contribuciones es alto. Entonces, a los fines de llegar a un acuerdo, terminan haciendo este tipo de convenios de, bueno, sí, te doy el aumento, te doy encima una parte del aumento y te lo doy no remunerativo. Para que realmente el trabajador sienta algún efecto. Entonces, no es solo el Estado, sí, en el Estado lo vemos un montón, pero también en el ámbito privado. Ahora, decirle a la gente, bueno, anda y hacerle juicio a tu empleador. No necesariamente. Primero, no es una decisión fácil, porque la gente está trabajando, depende de eso. Y por otro lado, está pactado el aumento como no remunerativo.
O sea, y está homologado muchas veces, cuando se homologan los convenios laborales, se homologa por el propio Estado. Entonces no es que está mal, el empleador no está incumpliendo con la ley, si te está pagando tal como se convino, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución para el jubilado? Bueno, hay 2 fallos fantásticos que por ahí se conocen muy poco, que son la PACO y Rainone de Rufo, que son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se le reconoció el derecho a los jubilados de reclamar que se considere en la jubilación también eso que estaba en negro, ¿sí? Entonces sí hay una posibilidad, por eso le decimos a los trabajadores, primero antes de jubilarse vean todo, consejo, lleven la certificación de servicios y fíjense que la certificación de servicios que le da el empleador refleje el sueldo real. Si ven que eso no pasa, igual inicien la jubilación, porque si no es un trámite de nunca acabar y uno necesita, o sea, claro, dejas de trabajar, ya te tenés que jubilar, o sea, necesitas tener regularmente un ingreso. Después hay tiempo para hacer el reclamo. Esto que decíamos recién, Claudia, un abrir y cerrar de ojos, sí, de enero a diciembre, bueno, el tiempo pasa demasiado rápido. El consejo es revisen sus jubilaciones también, ya dijimos un consejo para los trabajadores, los jubilados, revisen, fíjense, todo lo que no les tuvieron en cuenta para el haber inicial porque estaba en negro, sí se puede reclamar, está reconocido, insisto, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso significa que todos los jueces inferiores aplican el mismo criterio y no es nuevo, no es una aventura jurídica. Estos fallos son del 2009 y del 2011. O sea, hace un montón que están. Pero lo que pasa es que por ahí la gente no sabe que eso se puede reclamar. Entonces los jueces están reconociendo ese derecho. Por supuesto, hay que probar cuánto es lo que cobrabas en negro, hay que guardar los recibos de sueldo, o pedir, si en el caso del Estado, pedís una planilla de remuneraciones y demás. Y con eso se hace el planteo ante el juez. Los jueces, insisto, lo reconocen. Lo que sí, alguien tiene que pagar el aporte previsional. O sea, los aportes omitidos, alguien los tiene que pagar. No es que te lo paga el Estado simplemente así sin saber de dónde saca la plata. Claro. Entonces, cuando uno hace un juicio, desde la fecha en que presentás la demanda, tenés 2 años para atrás, que es el tiempo no prescripto, eso se te va a reconocer, y todo lo que se devengue durante el tiempo que lleva el juicio. Entonces se hace un monto, ¿no?, que decimos siempre un retroactivo, y sobre ese retroactivo se va a descontar el porcentaje de los aportes, que por ahí puede llegar aproximadamente a un 30%, un 28%. O sea, de todo el retroactivo te descuentan eso que está con destino al pago de esos aportes, pero tenés el beneficio de que se incrementa la jubilación y ya queda más adecuada al sueldo que realmente cobrabas cuando estabas en actividad. Y que hablaba de no remunerativo, ¿hay alguna diferencia entre no remunerativo y no bonificable? Sí, el no remunerativo significa que no tiene aportes para la jubilación y para la obra social. Y el no bonificable significa que no se suma a los fines de la liquidación de otros aumentos o de otros conceptos. Por ejemplo, si te van a liquidar el aguinaldo y es no bonificable, no se tiene en cuenta ese monto. ¿Sí? Si te dicen el próximo aumento va a ser de un 10%, ¿de qué? De lo que ya venía cobrando, pero es sobre lo que es bonificable, no sobre lo no bonificable. Claro. Ahí viene la historia esta con los aumentos. Por ahí uno no sabe qué era no remunerativo, no bonificable, ni la diferencia entre los dos. Por supuesto. Es inteligentísimo preguntar eso, porque muchas veces lo vemos, Doc. Sí. Nos consultan si tendrías conocimiento si esto se modificaría con la reforma previsional, que está muy, pero muy verde, porque primero tienen que salir las otras. En principio esto no. No, porque lo que es remunerativo es lo que realmente sostiene el sistema previsional. De hecho, la tendencia de lo que se está hablando para armar este proyecto de ley, porque todavía no está, es justamente financiar más el sistema, es decir, que haya una forma en que todo lo que se haga tenga aportes y que la persona que se vaya a jubilar no tenga que esperar necesariamente a los 30 años de servicios. Entonces, que quizás cuando tengas la edad para jubilarte, aunque no tengas los 30 años de servicios, puedas jubilarte de una manera proporcional a la cantidad de aportes que tenés. Yo ahí no veo ninguna modificación en este criterio de todo es remuneración, porque ¿de dónde surge este criterio judicial? No es que los jueces inventan cosas o solo porque les parezca justo. La ley 24.241, que es la ley de jubilaciones, en uno de sus artículos dice que se considera remuneración todos aquellos conceptos que el trabajador percibe de manera regular.
O sea que sistemáticamente le pagan siempre ese tipo de conceptos, para decirlo fácil, ¿sí? Entonces puede ser que le pongan el nombre que sea, suplemento, adicional, extraordinario, no remunerativo, como sea, te lo pagaban de manera regular, corresponde que se integre a la base de cálculo de la jubilación, ¿sí? Eso es lo que dice esta ley. Ahora, de lo que yo sé, no tengo conocimiento de que eso se pueda llegar a modificar y no tendría sentido tampoco. Seguro. ¿Sí? Pero hay que esperar el proyecto que se va a tratar. Bueno, acá hay una pregunta, ¿no? Nos dicen por ahí, nos dice el empleador, nos dice, si querés bien y si no estás de baja, que nos pagan con menos categoría y lo demás en negro. ¿Qué podemos hacer ante este caso? Dice que por ahí es como una amenaza, ¿no? De el empleador diciendo que, mira, te pago el 40% en blanco, lo otro en negro. ¿Qué hacen ante esta situación? Bueno, es así, exactamente. Es lo que decíamos recién. A ver, si ustedes me preguntan desde el punto de vista legal, lo que tenés que hacer es un reclamo laboral, un juicio laboral. Ahora, ¿cómo quedás con eso? En el momento en que vos le haces un reclamo a tu empleador, da por seguro que perdés el trabajo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista legal, ¿qué corresponde? Hacerle el reclamo al empleador para que te pague en blanco todo lo que te tiene que pagar, para que eso esté debidamente registrado y demás. Ahora, en general los trabajadores hacen esto cuando ya tienen decidido terminar esa relación laboral y no antes, ¿sí? Claro, cuando tienen un trabajo en vista o cuando falta muy poquito tiempo para Exactamente, jubilar. Entonces siempre hay que evaluar el costo-beneficio. Lamentablemente es así, bueno, son relaciones de poder. Sí te protege el derecho laboral, bueno, pero cuando vas a hacer un reclamo laboral, tenés perdido el trabajo. Claro. Doc, otra consulta, y esta es fundamental. ¿Dónde te puede seguir consultando la gente? Porque llueven las preguntas. Bien, nosotros somos del Estudio Jurídico Argañarás y Rosa, estamos trabajando acá en San Salvador de Jujuy, en el barrio Gorriti, en la calle Coronel Iriarte 397, que queda en diagonal al Colegio Nacional 2. Y bueno, nos pueden encontrar en las redes, en Facebook como Estudio Jurídico Argañarás y Rosa, en Instagram como Abogados en Jujuy, en Google también estamos como para que puedan ver nuestro número de teléfono, la dirección, la foto del estudio, bueno. Así, nos van a encontrar fácilmente. Y todo esto que charlamos acá lo ponemos en las redes también, así la gente lo puede volver a escuchar o quieren hacer alguna consulta, pueden por el WhatsApp, nos dicen, te escucho en AM630 y listo. Ahí hagan la pregunta y acá se las respondemos. Y va a tener que estudiar mucho enero y febrero, ¿no? Con la reforma laboral, reforma previsional, reforma educativa. No va a haber vacaciones para mí, me parece. Bueno, Doc, nosotros te agradecemos muchísimo y como siempre te esperamos el próximo martes. Mirá que a las 7:30 ya nos comenzaron a escribir. ¿A qué hora llega la doctora de las previsionales? Así que el próximo martes la cita imperdible. Una consulta. Tu innegociable, nada que ver con lo tuyo, ¿no? Tu innegociable en las fiestas de fin de año, ¿cuál es aquella comida, tentempié o golosina que decís, no, a esta no se la doy a nadie? Turrón, garrapiñada, las frutillas para Omar, el maní con chocolate de la Luli. Sí, qué difícil, chicos. Qué difícil. Tengo varios que me gustaría decir ahí, innegociables, pero bueno, me gusta el champán, me gustan las cerezas, como decían ustedes recién, el vitel toné. Claro, no. Las dos ya no hay con la carga pesada. Chicos, ¿te podemos acompañar ahora y hacemos la picadita? ¿Por qué tenemos que esperar hasta el 25? Para los últimos programas hacemos una picadita acá. Pero obvio un martes tempranito ahí con un champán, ¿sabes? Vale. Empezá la mañana a 7:30 con un champancito. Claro, pero ¿qué nos cae? El 24 nos cae 20. Entonces hacemos el brindis el 23 con la Claro, a ver, obviamente. Desde diciembre, martes 23. Martes 23. Sí, chicos, la vida hay que celebrar. Claro. Sí, se la vive una sola vez. Se la vive una sola vez. Doc, un gusto como siempre. El gusto es mío, chicos. Chao, doctora, gracias. Gracias. Las 8 de la mañana, 13 minutos, Luchín.